Una joven humilde le dio refugio a un herido en la noche, sin saber que era un millonario perseguido. La noche caía sobre la ciudad como un telón gris y pesado. La lluvia golpeaba los techos y las calles desiertas, mientras un viento helado silbaba entre los callejones. Todo parecía dormido, salvo por un motor lejano y pasos apresurados que se perdían en la penumbra. En un rincón olvidado del barrio, Alma regresaba a casa tras una larga jornada limpiando oficinas. Su cabello, recogido con descuido, goteaba bajo la capucha raída de su abrigo. En las manos, una bolsa con un poco de pan y té, lo único que había podido comprar esa semana. Su mirada, cansada pero dulce, esquivaba las sombras mientras pensaba solo en llegar a su pequeño refugio. Pero al doblar la esquina, su corazón se detuvo. Frente a su puerta, bajo el farol parpadeante, había un hombre tirado en los escalones. Parecía inconsciente, su traje elegante rasgado y manchado de sangre. La lluvia arrastraba un hilo rojo que descendía por las escaleras. Alma se quedó inmóvil, apretando la bolsa entre sus manos. El hombre jadeaba débilmente, formando pequeñas nubes en el aire helado. Podría haberse ido, cerrar la puerta y fingir no verlo, pero algo en su fragilidad le arrancó un impulso inesperado. «Dios mío», murmuró, agachándose a su lado. La lluvia le empapó las rodillas mientras intentaba moverlo. Era más pesado de lo que pensó, y tuvo que apoyarlo contra la pared antes de poder arrastrarlo dentro, cerrando la puerta con el pie. Su cuarto estaba en el segundo piso, con escaleras estrechas que chirriaban bajo el peso de ambos. Él murmuraba cosas incomprensibles, nombres, cifras, una dirección. Cuando al fin lo acostó sobre su cama, Alma se sentó a su lado, respirando agitadamente. No sabía quién era ni por qué sangraba, pero algo le decía que esa noche no estaba allí por azar. Lo miró una última vez, con un nudo en la garganta, y sintió un escalofrío, no solo por la lluvia, sino por la sensación de que algo grande acababa de empezar. Un golpe fuerte en la puerta del edificio la hizo sobresaltarse. Voces masculinas se escuchaban desde abajo, llamando un nombre que no entendió. Alma apartó la cortina y vio sombras moverse bajo la lluvia. Hombres de chaquetas oscuras, buscando a él. Se giró hacia el desconocido. Su pecho subía y bajaba con dificultad, las manos crispadas como en un mal sueño. Por primera vez, sintió miedo de lo que acababa de traer a su vida. Pero la decisión ya estaba tomada. Respiró hondo, tomó una toalla y un balde con agua, y se arrodilló junto a él para limpiar su herida. Y si esta historia ya te tocó el corazón, no olvides suscribirte, para no perderte más relatos así. Esa noche, la lluvia seguía cayendo, y los golpes en la puerta no cesaban. Alma aún no sabía que esa sería la primera de muchas noches en que su vida y su corazón serían puestos a prueba. Porque detrás de ese traje elegante, había un secreto capaz de destruirlos a ambos. Y mientras la tormenta rugía afuera, Alma decidió que, al menos por esa noche, él encontraría refugio en ella. Las sombras en la ventana se alargaron, presagio de lo que vendría después. La tormenta seguía golpeando la ciudad, con su ritmo monótono llenando cada rincón. En la habitación, apenas iluminada por una lámpara tenue, el desconocido dormía, con el rostro pálido y cubierto de sudor. La herida en su costado ya no sangraba tanto, pero Alma no dejaba de mirarlo con preocupación. Se inclinó para escuchar cuando él murmuró, apenas audible, «El maletín, no lo entregues». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué maletín? ¿Qué significaba? Intentó apartar las preguntas. Preparó agua caliente y buscó vendas limpias en un cajón. Cuando regresó, notó su semblante tenso, como si luchara incluso dormido. La sensación de que él escondía algo más que una simple fortuna se hacía más clara. Un crujido en las escaleras la hizo detenerse. Se acercó a la puerta con el corazón latiendo fuerte. Los pasos eran firmes, rápidos. Voces susurraron justo afuera. «¿Seguro que es aquí?», preguntó uno. «Lo vi entrar». «Tiene que estar», respondió otro. La manija de la puerta giró apenas. Alma corrió y giró la llave, conteniendo el aliento. Del otro lado hubo un silencio breve, seguido de una risa seca. «Nada. Busquemos arriba»,
dijo una voz. Los pasos se alejaron poco a poco. Alma soltó el aire que no sabía que contenía y se dejó caer en la silla. Miró la cama, él dormía aún, ajeno al peligro que rondaba. La lluvia golpeaba la ventana con más fuerza. Pensó en salir a buscar ayuda, pero algo le decía que eso solo los pondría en más riesgo. Inspiró hondo, tomó las vendas y se inclinó para curarlo. Él abrió los ojos un instante, confusos, con un brillo extraño. ¿Quién eres?, murmuró. Ella apenas respondió, la que decidió salvarte esta noche. Sus ojos se cerraron de nuevo, derrotado por el sueño. Alma quedó sentada a su lado, vigilando la puerta, con la sensación de que los hombres volverían. Aunque se hubieran ido, la tormenta no había terminado. La madrugada avanzó despacio, y la lluvia, aunque más suave, seguía repiqueteando en la ventana como un murmullo constante. Alma se quedó dormida sentada en la silla, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. Fue el sonido de un leve gemido lo que la despertó. El hombre se movía, los ojos entreabiertos, intentando incorporarse. Su respiración era pesada, y sus manos buscaban apoyo en la colcha. Alma corrió a su lado, y lo ayudó a recostarse de nuevo. No, musitó él, no me toques. Su tono era áspero, casi arrogante, pero su cuerpo temblaba, sin fuerza para resistir. Alma le sostuvo la mirada, serena. No lo hago porque me lo pidas, lo hago porque alguien tiene que hacerlo. Él bajó la vista, como si esas palabras lo desarmaran un poco. Respiró hondo, tratando de recomponerse. Solo entonces notó bien el cuarto. Paredes humildes, una mesa con flores secas y libros viejos. Nada que ver con los lugares a los que estaba acostumbrado. ¿Dónde estoy?, preguntó, más tranquilo. En mi casa, respondió ella, cambiando el agua del balde. No quise dejarte morir en la calle. Él soltó una risa baja, amarga. Quizá habrías hecho bien. Alma lo miró por primera vez con verdadera dureza. Quizá, pero no soy de las que abandonan a alguien así. Hubo un silencio extraño entre los dos. Él cerró los ojos, apoyando la cabeza en la almohada, como si sus fuerzas lo traicionaran otra vez. Aún así, ella pudo ver algo distinto en su expresión, no solo cansancio, sino una sombra de miedo y tristeza mal disimulada. Fue entonces cuando, con voz baja, apenas un susurro, él pronunció unas palabras que Alma no entendió del todo. No pueden encontrarme. Si me encuentran, no es solo por mí. Ella frunció el ceño. ¿Quién es? Pero ya no obtuvo respuesta. Él había caído de nuevo en un sueño inquieto. Alma lo observó un momento más, notando que, pese a su altivez, algo en él pedía ayuda a gritos. Quizá ni él mismo lo sabía todavía, pero no era solo un millonario herido. Había algo más oscuro escondido en su mirada, y esa certeza comenzó a crecer dentro de ella, silenciosa, como la tormenta que se resistía a irse allá afuera. En la penumbra del cuarto, Alma decidió no preguntarse más por esa noche. Bastaba con mantenerlo vivo, al menos hasta el amanecer. Pero mientras lo cubría con la manta, no pudo evitar preguntarse qué pasaría cuando la puerta volviera a sonar, porque sabía, con la misma claridad con que sentía el frío en las manos, que volverían. Y la verdadera prueba apenas estaba empezando. El amanecer trajo consigo una calma falsa. La lluvia había cesado, pero las nubes pesadas todavía cubrían el cielo, tiñendo todo de un gris opaco. Alma no había pegado los ojos en toda la noche, vigilando al hombre que seguía tendido en su cama. Cada tanto murmuraba en sueños, girando la cabeza como si escapara incluso mientras dormía. Ella se levantó para abrir un poco la ventana y dejar entrar aire fresco. El barrio todavía dormía, con sus aceras vacías y sus fachadas apagadas. Pero en el fondo de la calle alcanzó a ver algo que la inquietó. Un coche negro, estacionado justo frente al edificio, con las luces apagadas y dos figuras en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cerró la cortina enseguida, tratando de convencerse de que solo era una coincidencia. Pero en su pecho sabía que no lo era. De pronto, él se agitó en la cama, entreabrió los ojos, respirando hondo, con el rostro contraído. Ellos, susurró, están cerca. Alma se acercó a él con rapidez. ¿Quiénes son? ¿Por qué te persiguen? Él la miró con una dureza extraña,
como si cada palabra pesara. No es solo por dinero, es más grande. Hay cosas que no entenderías. Alma apretó los labios. Puedes intentar explicarme, replicó ella, bajando la voz. No soy tan ingenua como parezco. Un silencio pesado llenó el cuarto. Él apartó la mirada, apoyando la cabeza en la almohada, pero algo en su semblante cedió, apenas un matiz de vulnerabilidad asomando en su rostro. Si ellos me encuentran, dijo por fin, no solo acabarán conmigo, también contigo. Alma sintió un nudo en la garganta, pero no se apartó. En cambio, cubrió la herida de su costado con más cuidado, como si eso bastara para protegerlo de todo lo demás. Fue entonces cuando un ruido seco en la puerta la hizo sobresaltarse. 3 golpes rápidos y una voz grave. Señor, sabemos que está ahí. No complique más las cosas. El hombre apretó los ojos con fuerza, maldiciendo entre dientes. Alma se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, mientras las sombras al otro lado de la puerta se proyectaban largas y amenazantes en el suelo. Ella lo miró, y él negó con la cabeza, suplicante, no les abras. Ella asintió, decidida. Del otro lado, la voz insistió, no tienes por qué pagar por alguien que ni conoces. Déjalo salir, y no te pasará nada. Alma cerró los puños, el corazón latiendo como un tambor. Se acercó a la puerta, respiró hondo y contestó con firmeza, aquí no hay nadie para ustedes. Un murmullo de rabia se escuchó al otro lado antes de que los pasos se alejaran escaleras abajo. El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud muda. Alma volvió a sentarse a su lado, con las manos aún temblando. Ella no entendía del todo en qué se estaba metiendo, pero por alguna razón que no podía explicar, ya había decidido arriesgarse por él. ¿Y tú? ¿Arriesgarías todo por alguien a quien apenas conoces? Cuéntamelo en los comentarios. Él cerró los ojos otra vez, derrotado por el cansancio. Alma lo observó unos instantes más, convencida de que esa noche no sería la última vez que tendría que enfrentar esas sombras en la ventana, porque el peligro apenas estaba comenzando. El silencio del día siguiente no trajo paz. La ciudad rugía allá afuera con su ruido habitual, pero en la pequeña habitación de Alma reinaba una calma tensa, como si en cualquier momento la puerta pudiera estallar bajo un nuevo golpe. Él ya estaba más consciente, aunque su semblante seguía apagado. Se incorporó con esfuerzo en la cama, apoyándose en la pared. Alma lo vigilaba desde la mesa, con una taza de té frío entre las manos. Finalmente, él rompió el silencio, con la mirada fija en el suelo. No solo buscan mi dinero, si fuera solo eso, ya me habrían matado. Alma parpadeó, sin comprender del todo. Entonces, ¿qué buscan? Él alzó la vista, sus ojos, antes orgullosos, ahora parecían cansados. Pruebas que podrían arruinar a más de uno, no solo en mi empresa, en toda la ciudad. Alma entrecerró los ojos. ¿Pruebas de qué? Él inspiró hondo, como si cada palabra fuera un peso. Corrupción, fraude, gente poderosa jugando con vidas, con hospitales, con escuelas. Durante años, fui parte de ellos, hasta que decidí entregar todo. Alma lo miró incrédula. ¿Por qué? Una sombra de amargura cruzó su rostro, porque ya no podía dormir tranquilo, porque me cansé de ver cómo otros sufrían para que nosotros ganáramos más. Pensé que podía arreglarlo, pero ellos me encontraron primero. Ella sintió un nudo en la garganta. Era extraño verlo así, un hombre que por fuera seguía siendo elegante incluso en su miseria, pero que por dentro estaba roto, perseguido por las mismas manos que alguna vez lo habían aplaudido. Él continuó, con un hilo de voz, todo está en un maletín, nombres, cifras, contratos. Lo escondí antes de que me alcanzaran, pero lo encontrarán, y si lo hacen, nada cambiará. Por primera vez, Alma entendió que no estaba protegiendo solo a un desconocido, sino a alguien que con sus decisiones había desatado una guerra más grande que él mismo. Él cerró los ojos, recostándose de nuevo, agotado. Ella lo cubrió con la manta, en silencio. Afuera, el cielo se nublaba otra vez, y el rugido lejano de un trueno anunciaba que la tormenta no había terminado. Por dentro,
Alma sentía una mezcla de temor y respeto difícil de poner en palabras, y mientras lo miraba, con su pecho subiendo y bajando lentamente, supo que no podía dejarlo solo en esta pelea. Aunque aún no lo confesara, ya no se trataba solo de salvarle la vida. Ahora era también su propia conciencia la que le pedía quedarse a su lado. Las sombras de la noche anterior seguían rondando, pero ella ya había elegido su lugar. La noche cayó otra vez sobre la ciudad, y con ella, la certeza de que el peligro acechaba tras cada sombra. Pero dentro de aquella habitación, algo distinto empezaba a gestarse. Alma había preparado un poco de sopa, sencilla pero caliente. El olor llenaba el cuarto cuando Iván, apoyado contra la cabecera de la cama, la observaba en silencio. Era la primera vez que la miraba de verdad, sin la nube de fiebre o el peso del miedo. Su cabello, aún húmedo por la lluvia que la sorprendió esa tarde, caía en mechones oscuros sobre su rostro. Tenía las manos rojas del frío y la piel marcada por el cansancio, pero había en ella una delicadeza que desarmaba hasta el más endurecido. Alma notó su mirada y arqueó una ceja, divertida. ¿Por qué me miras así? Él bajó la vista a la sopa y murmuró, ¿por qué? No entiendo por qué sigues aquí. Ella se encogió de hombros, sirviendo un poco en un plato humeante, porque alguien tenía que hacerlo. Él soltó una pequeña risa, amarga, pero sincera. Alma le acercó la sopa y le ayudó a sostener la cuchara entre los dedos vendados. Durante varios minutos, no hablaron más, solo el sonido del metal chocando contra la cerámica llenaba el silencio. Pero poco a poco, algo invisible iba rompiendo la distancia entre ellos. Él comenzó a contarle pequeñas cosas, casi sin darse cuenta. Cómo había crecido en un barrio parecido al de ella, antes de heredar la empresa de su padre. Cómo su madre le enseñó a tocar el piano, y cómo las decisiones que tomó lo alejaron de todo lo que realmente importaba. Alma lo escuchaba con atención, sin interrumpir. A veces asentía, a veces solo lo miraba con esos ojos serenos que parecían entender más de lo que él decía. Cuando terminó de comer, él se quedó recostado, con la mirada fija en el techo. Me olvidé de cómo era sentir que alguien te cuida sin querer nada a cambio, confesó en voz baja. Alma lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Y yo me olvidé de cómo era sentir que alguien confía en mí, respondió ella, apenas un susurro. Un silencio suave los envolvió. Por primera vez desde que todo comenzó, ambos se sintieron menos solos. En la penumbra del cuarto, Alma volvió a sentarse junto a él, y por un momento sus dedos se rozaron sobre la manta. Fue un gesto pequeño, casi accidental, pero suficiente para encender algo en el pecho de los dos. Y así, mientras la ciudad dormía, Alma e Iván comenzaron a descubrir que el verdadero refugio no siempre está en las paredes que nos protegen, sino en las personas que nos enseñan a volver a sentir. Afuera, la noche seguía quieta, pero ellos ya no eran los mismos que habían sido al caer la primera lluvia. El amanecer llegó con un frío más intenso que de costumbre. El cielo, cubierto de nubes pesadas, parecía presagiar lo que estaba por venir. Alma preparaba café en la pequeña cocina, cuando escuchó un golpe en la puerta del edificio, seco, violento. Se asomó a la ventana justo a tiempo para ver cómo dos hombres de negro subían las escaleras del patio exterior con paso decidido. El corazón le dio un vuelco. Corrió al cuarto y le susurró a Iván, que todavía descansaba: se están acercando otra vez. Él abrió los ojos, alerta, y se incorporó con dificultad. Debemos salir antes de que... No terminó la frase. La puerta del departamento tembló bajo un puñetazo fuerte, y una voz grave rugió al otro lado. Sabemos quién eres, Iván, no la arrastres contigo. Alma se quedó helada. Miró a Iván, que evitaba su mirada, con los dientes apretados. Iván, murmuró ella, retrocediendo un paso. Dijeron tu nombre. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza, como si esa simple confirmación pesara más que todas las heridas. ¿Eres quién eres en realidad?, preguntó Alma, con la voz quebrada. Finalmente, él la miró, y en su mirada Alma no vio arrogancia ni soberbia, sino una súplica muda. Quería decirte, susurró, pero no supe cómo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Alma, y sin poder soportar más,
dio media vuelta. «Me mentiste», exclamó, la voz ahogada en rabia y decepción. «Trajiste esta tormenta a mi puerta, me usaste». Los golpes en la puerta retumbaron otra vez. Iván intentó levantarse, tropezando sobre la manta, pero Alma lo detuvo con un gesto. «No me toques», gritó, con las mejillas encendidas. «Vete, vete antes de que me destruyas también». Él la miró, inmóvil, como si esas palabras lo atravesaran más profundo que cualquier bala. Por un momento, pareció que intentaría explicarse, pero se detuvo. Con pasos lentos, tomó su chaqueta manchada de sangre y se dirigió hacia la puerta trasera del departamento. Justo antes de salir, se detuvo para mirarla una vez más. Sus labios se movieron, como si fuera a decir algo, pero finalmente eligió el silencio. La puerta trasera se cerró tras él, dejando a Alma sola en medio del cuarto. El silencio era ahora más pesado que los golpes en la puerta. Ella cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Sabía que lo correcto era dejarlo ir, y sin embargo, en su corazón ya no era tan sencillo. Afuera, los hombres continuaron gritando su nombre. La tormenta de verdad apenas empezaba. La noche cayó con una neblina espesa cubriendo las calles, ocultando las siluetas de quienes acechaban. En algún lugar, lejos del calor de la pequeña habitación que había abandonado, Iván caminaba solo, encorvado por el frío y por un peso más grande que cualquier herida. Las palabras de Alma lo seguían como ecos en la oscuridad. «Me mentiste, me usaste, vete». Se apoyó contra un muro húmedo para recuperar el aliento. Cada paso le dolía, pero lo que más dolía era la certeza de que la había puesto en peligro. Esa mujer humilde, que lo había salvado sin pedir nada, estaba pagando las consecuencias de sus decisiones. Sacó de su bolsillo una hoja arrugada, una dirección escrita a mano, con la hora del día siguiente. Era la cita que había acordado para entregar las pruebas a cambio de su libertad, una trampa para poner fin a la cacería. El maletín estaba bien escondido, lejos de Alma, lejos de todos. Sabía lo que debía hacer, iría solo, lo entregarían a cambio del maletín. Probablemente acabaría muerto, pero al menos ella estaría a salvo. Eso bastaba. Esa noche, bajo la lluvia ligera, tomó una decisión silenciosa. Renunciaría a su fortuna, a su nombre e incluso a su vida, si con eso lograba que Alma saliera ilesa de todo aquello. Mientras tanto, en su habitación, Alma permanecía sentada en la cama, con los ojos hinchados por el llanto. La última vez que lo había visto, sus hombros parecían más pesados que nunca. Se abrazó las rodillas, intentando convencer a su corazón de que había hecho lo correcto al echarlo, pero el silencio no traía consuelo, más bien, le dejaba un vacío extraño. Como si con cada minuto que pasaba, una parte de ella supiera que él no solo había sido una amenaza, también había sido alguien dispuesto a romperse por los demás. Se levantó de golpe cuando escuchó un golpe suave en la ventana, pero al asomarse, solo encontró la neblina y la calle vacía. Su mirada se perdió en el callejón, pensando si estaría bien, si aún respiraba, si regresaría. Y mientras se sentaba de nuevo, con las manos juntas, Alma cerró los ojos y dejó escapar un susurro que ni siquiera ella entendió del todo. «Por favor, no te pierdas». Esa misma madrugada, Iván llegaba al lugar de la cita, un almacén oscuro en las afueras. Allí lo esperaban tres figuras, con sonrisas afiladas y armas bajo los abrigos. Él apretó los puños y caminó hacia ellos. Si tenía que sacrificarse para que Alma estuviera a salvo, lo haría sin dudar. Pero lo que ninguno sabía aún, era que ella también había tomado una decisión esa noche, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. La madrugada era un abismo de silencio y sombras, cuando Alma se despertó sobresaltada. Había intentado dormir, pero su corazón la mantenía inquieta, como si algo la llamara desde lejos. Caminó por la habitación vacía, deteniéndose frente a la ventana. La calle estaba desierta. Solo el eco de unas sirenas lejanas rompía la quietud. Su mirada se fijó en un papel que había caído al suelo junto a la cama. Se agachó para recogerlo, y al desplegarlo, leyó una dirección y una hora escritas con prisa. Su corazón dio un vuelco. La cita era esa misma noche. Sin pensarlo demasiado,
Se puso el abrigo y salió a la fría madrugada, con el papel arrugado entre las manos. Las calles parecían infinitas mientras corría, esquivando charcos y sombras, repitiéndose que no podía dejarlo enfrentar solo aquello, no después de todo lo que él había hecho por ella. Al llegar a las afueras de la ciudad, se detuvo frente a un viejo almacén. Las luces tenues en su interior proyectaban siluetas en movimiento. 3 hombres rodeaban a Iván, que permanecía de pie, con las manos levantadas, en actitud desafiante pero resignada. El maletín, ordenó uno de ellos, apuntándole con un arma. Iván sonrió con ironía, aunque en sus ojos se notaba el miedo. Primero déjenla a ella fuera de esto, ella no sabe nada. Alma no pudo contenerse más, empujó la puerta, y entró. Sus pasos resonaron en el piso de concreto. Déjenlo en paz, gritó, con una voz que ni ella misma reconoció. Todos giraron hacia ella, sorprendidos. Iván la miró con un gesto de horror y desesperación. Vete, Alma, gritó, sal de aquí. Pero ella ya estaba junto a él, colocándose frente a su cuerpo herido, desafiando las armas apuntadas. Si quieren hacerle daño, tendrán que pasar por mí, dijo, con una valentía temblorosa pero firme. El silencio en el almacén fue absoluto por un instante. La tensión era tan densa que apenas podían respirar. Uno de los hombres bajó el arma ligeramente, divertido por su osadía. No tienes idea de lo que haces, chica. Ella lo miró con ojos brillantes, llenos de lágrimas y coraje. Sí, lo sé perfectamente. Iván a su lado, sintió como su pecho se llenaba de una mezcla de dolor, gratitud y amor. Nunca había visto a nadie luchar así por él. Si este momento te hizo sentir algo profundo, deja tu me gusta para apoyarnos. Y en ese instante, como si el destino se revelara, sonó una sirena a lo lejos, y los hombres se alteraron, apartando las armas para ver qué ocurría afuera. Alma y Iván aprovecharon para empujar a uno de ellos, y salir corriendo hacia la salida trasera, dejando atrás el eco de los gritos. El frío de la madrugada los envolvió cuando, jadeando y tomados de la mano, corrieron hasta perderse entre la niebla. No sabían qué les esperaba más allá de esa noche, pero por primera vez, sentían que al menos ya no estaban solos. El aire helado de la madrugada les cortaba el rostro mientras corrían sin mirar atrás. Sus pasos resonaban sobre el pavimento mojado, y cada sombra en la calle parecía una amenaza. Alma apenas podía respirar, pero no soltaba la mano de Iván. Él, pese a sus heridas, apretaba los dientes y seguía adelante, como si la fuerza de ella fuera lo único que lo mantenía en pie. Doblaban una esquina, cuando un rugido de motor los alcanzó. El coche negro los seguía de cerca, las luces encendidas, cegadoras. La voz de uno de los hombres gritó desde el asiento del copiloto: «No tienen a dónde huir». Iván tiró de Alma, empujándola hacia un callejón estrecho. Se refugiaron detrás de un contenedor de basura, jadeando, mientras los faros barrían la calle frente a ellos. El silencio era tan tenso que podían escuchar los latidos del otro. Él la miró entonces, con los ojos encendidos de emoción y miedo. «Tienes que dejarme ahora, todavía puedes salvarte». Alma negó con la cabeza, aferrándose a su camisa. «No voy a dejarte, no después de todo esto». Iván tragó saliva, visiblemente conmovido. Por primera vez, dejó que su frente descansara sobre la de ella, cerrando los ojos. «Nunca imaginé que alguien pudiera quedarse a mi lado así», murmuró. Pero no había tiempo para más. Un disparo retumbó en la calle, rebotando en los muros. Iván sintió un ardor en el hombro, mientras se desplomaba contra el suelo. Alma gritó su nombre, cubriéndolo con su cuerpo, mientras las balas seguían silbando a su alrededor. La puerta trasera de un edificio cercano se abrió de pronto. Un vecino anciano, despertado por el ruido, los miró sorprendido, y les hizo una seña para que entraran. Alma casi arrastró a Iván, quien ya apenas podía sostenerse en pie. Dentro del edificio, con la puerta cerrada a sus espaldas, ella lo sentó en el suelo, y presionó su herida, intentando detener la sangre. Sus lágrimas caían sin control mientras repetía una y otra vez: «No te mueras, por favor, no ahora». Él levantó una mano temblorosa, y la colocó sobre su mejilla. «Si esto es lo último que tengo, no me arrepiento». Las sirenas se escuchaban de nuevo,
más cercanas. La policía finalmente llegaba, y los hombres que los perseguían desaparecían entre las sombras, sabiendo que ya no podían actuar sin ser vistos. Alma miró a Iván, respirando con dificultad, y comprendió que lo había salvado, que ambos se habían salvado. Afuera, la noche seguía húmeda y fría, pero dentro de ese pequeño cuarto improvisado, el calor del otro era todo lo que necesitaban para seguir. Por primera vez, en medio del fuego y las lágrimas, Alma entendió lo que realmente significaba ser refugio para alguien, y eso era más fuerte que cualquier miedo. El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados, como si la ciudad quisiera olvidar el caos de la noche anterior. Dentro del pequeño cuarto del anciano que los había rescatado, Alma y Iván permanecían sentados en silencio, uno junto al otro, todavía respirando con dificultad, pero por primera vez en mucho tiempo, sintiendo algo parecido a paz. Iván apoyaba la espalda contra la pared, con la camisa rota y una venda improvisada cubriendo su hombro herido. Tenía la mirada fija en el suelo, los ojos vidriosos, como si intentara ordenar todo lo que había sucedido. A su lado, Alma lo observaba con ternura, sosteniendo su mano entre las suyas, dándole calor. Ninguno hablaba, no hacía falta. Después de lo vivido, las palabras se sentían pequeñas frente a todo lo que ambos habían compartido en esas pocas noches: miedo, rabia, valentía, entrega. Alma sintió que ahora lo conocía más que a nadie, incluso más de lo que él mismo se conocía. Fue él quien rompió el silencio primero, con un susurro apenas audible: «Me quitaste todas las excusas». Ella frunció el ceño, sin entender. Él la miró entonces, y había en su expresión una sinceridad nueva, limpia, vulnerable. «Toda mi vida, pensé que nadie se quedaría a mi lado si no les pagaba por ello», confesó. «Pero tú, nunca me pediste nada, solo estuviste». Alma sonrió débilmente, con lágrimas contenidas. «Porque estar, a veces es lo único que alguien necesita». Él bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, y por un instante su máscara de millonario caído se rompió por completo. Con voz quebrada, añadió: «No sé si algún día podré devolverte todo lo que me diste». Alma deslizó su mano sobre la suya, y negó suavemente: «No tienes que hacerlo». Iván respiró hondo y cerró los ojos, dejando que la calidez de sus dedos lo reconfortara. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo, que aunque el mundo entero se derrumbara afuera, dentro de esas paredes humildes, había encontrado algo que el dinero jamás le había dado: un verdadero refugio. Ella recostó su cabeza en su hombro vendado, y él, con cuidado, apoyó la suya sobre la de ella. Permanecieron así varios minutos, escuchando únicamente sus respiraciones, sabiendo que nada ni nadie podría borrar lo que habían construido. Afuera, la ciudad despertaba con su ruido habitual, pero para ellos, cada segundo juntos era un nuevo comienzo. Ambos sabían que aún quedaban problemas por resolver, heridas por sanar, enemigos por enfrentar, pero lo importante era que ya no tendrían que hacerlo solos. Y en ese amanecer silencioso, en medio de un cuarto ajeno y paredes desconchadas, Alma y Iván supieron que no importaba dónde estuvieran, mientras se tuvieran el uno al otro, siempre tendrían un lugar al que volver. Las primeras luces del día iluminaron el cuarto con un resplandor suave, casi tímido, colándose por la pequeña ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, ajena a todo lo que había ocurrido la noche anterior. Iván se sentó en el borde de la cama, mirando por la ventana con un suspiro largo y silencioso. La venda en su hombro seguía manchada, su traje estaba arruinado, y su cabello desordenado dejaba claro que ya no quedaba nada del millonario impecable que había caído a las puertas de Alma días atrás. Y sin embargo, por primera vez en años, sentía que respiraba de verdad. Alma doblaba con cuidado la manta en un rincón, y al notar su mirada, le dedicó una pequeña sonrisa. Él extendió la mano hacia ella sin decir nada, y ella la tomó, caminando hasta sentarse a su lado. «¿Estás seguro?», preguntó ella en voz baja, como si temiera romper el frágil momento. Él asintió con firmeza, apretando sus dedos. «No hay nada a lo que quiera volver. Todo lo que realmente importa está aquí». Alma lo miró sorprendida, y luego bajó la vista,
con una lágrima solitaria escapando de su ojo. Él levantó su barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo. Tú me salvaste más veces de las que puedo contar, dijo con voz ronca, pero sincera. Me enseñaste que el dinero nunca fue un refugio. Tú sí lo eres. Ella sonrió entre lágrimas y apoyó su frente en la de él. Entonces, vámonos, susurró. Iván la miró con un brillo nuevo en los ojos, lleno de determinación. Sí, vámonos. Minutos después, salieron juntos a la calle, tomados de la mano, dejando atrás las sombras que los habían perseguido. La ciudad se extendía ante ellos, brillante y caótica, como un mundo por reconstruir. Al cruzar la esquina, él se detuvo un instante para mirarla. Alma, la llamó con ternura. Gracias por no rendirte conmigo. Ella le devolvió una sonrisa cálida, y sin soltarse, ambos siguieron caminando, perdiéndose entre la gente, porque más allá de las calles sucias, de las mentiras y los enemigos, habían descubierto lo que realmente importaba, que el verdadero refugio no son las paredes, ni el dinero, ni la huida. El verdadero refugio es quien camina a tu lado, cuando más lo necesitas. Y si esta historia te inspiró, suscríbete para más relatos que toquen el alma. El sol comenzaba a elevarse, disipando poco a poco las sombras, y aunque quedaban muchas batallas por delante, Alma y Iván ya sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, podían enfrentar cualquier tormenta, juntos, siempre.